Pastor, me gustaría que usted direccionara ese modus operandi que el enemigo ha implantado a través de los tiempos. Cuando pensamos en la historia antigua, tanto bíblica como extrabíblica, ha habido un fenómeno generalizado, y es que el hombre deseaba sentirse gobernado por una persona talentosa, a la que finalmente llegó a ser el rey. Si miramos aún desde la antigüedad, cuando se edificaban ciudades y entonces al gobernárselas se escogía a alguien que tuviera disponibilidades, talentos, capacidades, y entonces era el rey que podía gobernarlos. Pensemos como simple ejemplo, allí en 1 Samuel capítulo 8, para dar un ejemplo bíblico y entender con ello cómo funcionaban en distintas ciudades. Era elegir a alguien que los pudiera guiar. Solo que el aspecto religioso a ese gobierno monárquico o aún democrático, esto sucede con la polis en Grecia, donde sí existía la ciudad-estado, lo que se llama así. El fenómeno religioso es el que interesa acá, y es cómo los acompañantes de este poder soberano, llamado rey, estos acompañantes que tenían los elementos religiosos, esto es, sus creencias de aquel tiempo, paganas muchas de ellas, en la que sugerían al rey que debía ser de tal o cual manera en lo que a ética y religión respectaba. Esto es, debía gobernar con sus fuerzas, pero a la vez desear tener la bendición de los dioses. Entonces allí se une este fenómeno de iglesia, que es la religión, con el Estado. Es lo que la lección que estamos mirando ahora llama imagen. Este fenómeno de la imagen, de la bestia es la obra maestra de Satanás, pero la imagen es la copia que se va a ver reflejada en muchos gobiernos y religiones. El mismo fenómeno, que hay un poder político y gente religiosa que le acompaña y que insinúa, sugiere, hace que el poder religioso, el poder político imponga las creencias de ese grupo religioso que le acompaña. Qué importante, pastor, ver este punto. Yo recuerdo que siempre Dios deseó que solo Él fuera su gran jefe político. Y de una u otra manera nos damos cuenta que el pueblo quería personas físicas que la gobernaran. ¿Ya? El caso, y comienza con Saúl justamente, ¿no? Entonces, podemos ver que el gobierno de Dios es un gobierno teocrático. Así es. Teo es solo a Dios. Mas, sin embargo, el hombre siempre buscó un representante físico. Ahora, lo importante de todo esto vemos también que cuando el hombre, cuando Dios, justamente el pueblo le pide un gobierno, Dios accedió. Qué interesante, pero también Él les dijo y les muestra consecuencias. No es tan agradable caer en las manos de un hombre. Y eso, mi hermano Sebastián, nos ha llevado a nosotros a tener grandes repercusiones. Estar en las manos de hombres. Porque estar en la mano de hombres, hacemos por un lado las leyes que Dios nos ha mandado. Cuando se legisla a través de la religión, hay consecuencias, como usted bien lo decía. Ahora, pastor, cuando hablamos de los hombres no acatan esas disposiciones dadas por, podría decirse, esos dos poderes, el poder político y el poder religioso, ¿qué consecuencias tenemos nosotros? ¿A dónde nosotros, los seres humanos, vamos a llegar cuando hay esa fusión entre lo que es un poder religioso y un poder civil? ¿Qué es lo que hay aquí? Cuando Dios claramente ha determinado que los legisladores, el poder político tiene que manejarse separadamente de lo que es la adoración a Dios. Tal vez una manera de poder mirar las consecuencias es contrastarlo con el modelo original. Y es que en la teocracia Dios dio una forma de gobierno donde estaban combinados ambos elementos, el poder político y el poder religioso, bajo una teocracia. Esto es, Moisés representaba el poder político, era el liderazgo, era el hombre que gobernaba en nombre de Dios, y él daba las leyes que constituían la constitución de la nación israelita. Pero su hermano Aarón representaba entonces el poder eclesiástico, el poder religioso, con su sacerdocio y sus sacrificios, y ambos estaban sometidos a la voluntad de Dios, de modo que había una cooperación mutua.
muerto Moisés, le suceden ya Josué, luego los jueces, y hasta que llega el último juez, que va a ser Samuel, y el pueblo está ya cansado y quiere un líder físico, como se acaba de decir. Pero en verdad, como Dios le dijo a Samuel, no te desechan a ti, me desechan a mí. Y efectivamente la gente no lograba mirar cómo la sabiduría de Dios los estaba guiando con las leyes, la Torá, los mandamientos que Dios había dado a Moisés. En tanto que la religión subsistía todavía en la persona de Aarón y la tribu de Leví, sacerdotes y levitas. Pero aquí entonces que si este es el modelo teocrático, actualmente en lo que llamamos democracia, que no es teocracia, teocracia pues es Dios, teo es Dios y cracia es poder, entonces el poder que Dios detenta, en tanto que la democracia es el demos pueblo, la cracia, el poder, pues el poder está en el pueblo y en sus representantes que gobiernan, como decía Lincoln, para el pueblo, por el pueblo. En fin, entonces allí en esta democracia, ¿por qué tienen que estar separados? Porque no está el elemento aglutinante que los uniría y es la ley del Señor, como la ley de Moisés, que podría unir, ya que provenía de un mismo Dios, que gobernaba en el área política y en el área religiosa, Moisés y Aarón. En el caso de la democracia, donde Dios no está necesariamente presente, entonces allí queda clara la función de cada cual. Y en el caso del poder político, como miramos en Romanos 13, ¿para qué luce su espada el magistrado? Para castigar al que hace lo malo. Tú temes, si tú haces el bien no tienes que temer, excepto pagar los impuestos. Eso está en Romanos 13. Pero el poder religioso, ¿cuál es la función? Que debería promover la ley de Dios, pero en lugar de ello sí promueve su agenda personal, política, sus intereses, y que hace crear luego a la gente, aún al gobierno, que los intereses que ellos tienen son supuestamente los mejores y mayores. ¿Qué ocurre con las minorías que piensan distinto? Entonces ahí hay un gran problema en el área religiosa de creencias entre mayorías y minorías. Por lo tanto, la forma correcta es separarlos, ya Jesús lo había dicho con tiempo, al pedirle la moneda, no se podía unir el imperio romano, de ellos eran la moneda, ni las leyes de Moisés. Estánse separados, denle a cada cual lo que le corresponde. Si ellos el impuesto, páguenselo. Pero la ley de Dios, la ley de Moisés, cumplámosla. Y ese principio hasta el día de hoy subsiste, de que permanezcan separados ambos poderes. Entonces podemos ver, mis hermanos, aquí claramente una rivalidad entre lo que Dios desea, el poder religioso que Dios ha instituido a través de los tiempos, es la parte propiamente de adoración hacia Él y ser respetuosos y guardadores de su santa ley. Por otro lado, está la contraparte. ¿Y la contraparte cuál es? La institución de leyes, normas, que de una u otra manera los hombres tienen que observar. Y de esta manera vemos en la historia, y justamente en la lección, vemos una serie de acontecimientos, cómo el enemigo se ha aprovechado justamente de mentes, porque ese es el punto acá, son las mentes débiles, en las cuales él se aprovecha para poder instituir normas en los seres humanos en contradicción a lo que Dios ha instituido, guardar su santa ley. Han habido leyes humanas y podemos ver movimientos, porque eso es lo que son estos, ¿verdad? Sí. Movimientos, mi hermano Sebastián. Hay una palabra que se está manejando y que siempre se ha manejado, y podemos ver registros históricos desde 1863, la Asociación Nacional de la Reforma, recapitulando una parte de la Reforma. ¿Y cuál es esa palabra mágica que se está empleando hoy en día? La unidad de la iglesia. Eso me llama la atención realmente, que en todo, hasta el día de hoy, es la unidad de la iglesia. Ahora, pastor, ¿por qué razón se mastica mucho que todos tenemos que estar unidos en una acción o determinada obra que se necesita para este tiempo? ¿Por qué tanto remarcar la unidad de la iglesia, que todos sean uno? Si pensamos en un plano secular, cuando se recomienda a los empleados de alguna compañía o compañías que se unan a un sindicato o a una unión, a un gremio, entonces estamos viendo aquí ya las bases de lo que significa prestarse a una unión de mentes, de dirigentes, muchos de los cuales tienen ideas dispersas unos de otros en el plano religioso, y que entonces al prestar nuestro apoyo, nuestra adhesión, corremos un grave riesgo. Quiero invitarles
para hacer el contraste entre lo que ha sido la voluntad de Dios en el tiempo, en ambas circunstancias. Pienso cuando los israelitas estaban siendo sometidos por un imperio invasor, y también en otro caso que comento, donde tuvieron que vivir bajo la tutela de otro imperio invasor. Estoy refiriéndome al imperio de Nabucodonosor y el imperio romano. En ambos casos Dios da órdenes. Fijémonos, tengo acá el texto donde se va a ver la parte religiosa actuando por orden de Dios a estos sometidos al poder político. ¿Acaso tenían ellos que unirse a gremios? ¿Tenían que pelearle a Nabucodonosor su estancia como esclavos? Al contrario. Fijémonos, tengo acá el texto de Jeremías capítulo 29, versículo 4 en adelante, que dice así: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¿Cómo tenían que vivir allá? ¿Protestando contra el gobierno? ¿Haciendo una unión? Creando uniones o gremios, llamémosles así, o peleando el poder político. No, era sumisión, obedecer, que es la voluntad de Dios. Escuchamos: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengáis hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y lo que viene ahora, un mensaje contundente, y luego contrasto con otra cautividad. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella, por esa ciudad, a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y luego entonces menciona que él iba a hacer cargo de liberar a su gente y traerlos otra vez a su casa. Entonces, esa es la forma de practicar la religión. Si tenemos que hablar de política religión, ¿cuál es la función de la religión con una política? Llamemos Nabucodonosor, pues es acá obedecer el mandato de Dios. Primero está Dios. Pero si hay falsos profetas, comienzan a soplar el oído y crear esas uniones. Ahora, permítanme hacer el contraste con otra cautividad, en el tiempo de Jesús. Cuando Jesús está invitando a que vivan sumisos al imperio romano, los gremios que estaban allí, las uniones que estaban allí, que eran Caifás representando a los fariseos, los saduceos por otro lado, y cada grupo allí, se oponían. ¿Pero por qué motivo? Porque Jesús no respondía a los intereses personales, a las agendas de cada cual. Si Jesús, por dar un ejemplo, un simple ejemplo, Jesús les increpa: ustedes son hipócritas, porque Dios dijo tal cosa y con la tradición, con las leyes, con la religión de ustedes dan vuelta el mandamiento. Si Dios dijo honrad padre y madre, y el que maldiga al padre merece la pena de muerte, pero vosotros decís, si es corbán ya es suficiente. Cambiaron la religión. Y ese tipo de religión, con un poder opresor, donde uno puede sacar plata y llevarse bien con esa gente, apretando al resto del pueblo, lógicamente Dios no puede tolerar. Ahora bien, en los tiempos modernos, cuando se busca la unidad, pensemos en el consejo de Jeremías, es decir, de Dios que le da a Jeremías para el pueblo, en el consejo que da Jesús, en ambos casos habiendo cautividad. Hoy es lo mismo, que en lugar de unirnos a gente que nos sople el oído, que contrarían los mandatos de Dios, nuestra misión es primero someternos al mandato de Dios, vivir una vida pacífica en una sociedad donde lógicamente hay casos y casos políticos, hay lugares donde hay persecución, otros en los que no, pero Dios quiere que se predique la palabra, que no seamos rebeldes a un gobierno, sino rebeldes a la moral que impere contra la voluntad de Dios. Predicar la palabra, y entonces prospera para que todos escuchen, y como hizo Jesús con su revolución y Lutero con la suya, es crear conciencia de que tenemos un deber para con nuestro Creador, más que para líderes de uniones, gremios religiosos que buscan iglesias para unirse y formar juntos una plataforma contra el gobierno de turno. Me llama la atención, pastor, que esto ha dado buen resultado por parte del enemigo. Yo recuerdo, si yo puedo ver, había una división entre fariseos, entre los grupos de ese entonces, ¿verdad que había una división? Pero los saduceos, herodianos, los selenitas, los herodianos también, toda esa gente estaba dividida. Pero ¿qué sucedió? ¿Cuál fue la estrategia en ese momento? Unirlos. ¿Unirlos contra quién? Contra el líder de ese entonces, el líder que el emancipador, digámoslo de esa manera, nuestro Señor Jesucristo. Se unen y como resultado, ¿qué fue lo que pasó? Un mal juicio. Un mal juicio. Disposiciones realmente que ni ellos podían
ejecutar al Señor ni el mismo gobierno. Como resultado, pues vino finalmente la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que da como resultado hoy en día la unificación de esos grupos. A Satanás le da buen resultado todo eso. Mis hermanos. De hecho, aquí en la pregunta 4 dice, cuando los gobernantes legislan sobre asuntos de Dios, ¿cuáles leyes son consideradas superiores y los crímenes más atroces? ¿Qué podríamos decir de eso? Pastor, ¿usted qué opina? Cuando las leyes, cuando ya se lleva este complemento y vienen a legislar sobre asuntos de Dios, o sea, lo político ya viene a legislar asuntos de las cosas de Dios, ya viene una persecución. Una persecución. Así es. Una persecución. Absolutamente, pensemos que Satanás, como está detrás de todo esto, y hace un momento se acaba de hacer la correcta apreciación de estos grupos o uniones en el tiempo de Jesús, fariseos, saduceos, celotes, herodianos. Ellos estaban distantes, pero formaban parte de las divisiones, y que se unieran todos con un fondo común. Jesús era el reformador, no se lo aceptaba. Hoy tenemos también en la palabra de Dios el elemento unificador, que enseña la voluntad de Dios, pero Satanás, que no lo va a permitir, pues excita los ánimos de aquellos que son líderes. Y entonces, si entran en unión con el poder, allí se legislan, ahí vienen los problemas. Las leyes que lleguen a liberarse son leyes que no proceden del Señor, sino del enemigo de las almas, y los fieles de Dios que tengan que hacerle frente serán considerados culpables, responsables del desorden, de la anarquía, de la resistencia, de la rebelión, en fin, el calificativo que se quiera dar, por el solo delito de no estar de acuerdo con un planteo que se opone a la palabra de Dios. Podemos ver, mis hermanos, ahora abramos nuestras Biblias en Apocalipsis 13:15. Miren, cuando hablamos de unidad, ¿de qué estamos hablando acá? De la unión de diferentes sectores, grupos, que de una u otra manera ni siquiera son afines. ¿Con qué resultado? Leamos capítulo 13 de Apocalipsis, verso 15. Y dice la palabra de Dios, y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia. Aquí hay una muy buena interrogante. Le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia. Cuando nosotros hablamos de que le diese vida a la imagen de la bestia, estamos hablando precisamente de esa unidad, de ese movimiento. Ahora, lo interesante, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no le adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Podemos ver aquí proféticamente un cumplimiento en la unidad. Aquí vemos que le fue dado que diese vida. ¿Cómo es que se le da vida? Y aquí vemos y hemos hablado justamente de esos grupos. Y hoy en día esos grupos ya no son grupos pequeños, son grandes grupos, grandes congregaciones, grandes sectores que se están uniendo. ¿Con qué fin? Mis hermanos, el pastor remarcó algo que yo quiero insistir también. ¿Cómo es que Dios desea que nos conduzcamos? Como hombres de paz, como hombres de bien, no como hombres revoltosos. La institución de la imagen es precisamente crear revolturas, crear incitaciones. ¿Para qué? Para de esa manera decir que la humanidad está en un caos y empezar ¿a qué? A colocar leyes en contra de los mismos seres humanos. Aquí tenemos una advertencia, mis hermanos, que me gustaría que usted tomara en cuenta. Pastor, ¿será necesaria la imposición de leyes religiosas para este tiempo, para guardar, digamos, la paz, para estar en una unidad y conformar realmente un gobierno como el mundo desea, un gobierno de tranquilidad, de buena armonía, de buena finanza? ¿Será necesaria la imposición de leyes religiosas para este tiempo? Quisiera ilustrarlo con un hecho real y que a la vez puede representar un verdadero debate, porque podemos pensar distintos, ustedes que nos escuchan y los que estamos acá. Y es una situación que está ocurriendo en El Salvador. Allá en ese país, querido país de El Salvador, en el año 2010, el Parlamento votó una ley aprobada por diputados y senadores, donde se ordenaba que las escuelas pudieran dedicar 7 minutos
diarios los niños cuando entran a la escuela para una lectura libre de la Biblia, es decir, sin interpretación, sin comentarios, que no haya ninguna iglesia que estuviera interpretando el texto, era pura lectura de la Biblia. El propósito era ayudar a promover la salud mental, física, emocional de esos jovencitos que van a la escuela y así frenar la ola de violencia, de delincuencia, de pandillas que hay allí en ese país. Lo cierto es que pareciera noble esta ley aprobada, pero aquí que el presidente Funes en el año 2010 pues lo vetó y entonces no le dio curso. El motivo que se dijo en las noticias es que él tuvo conversaciones con la Iglesia Católica, que entendió que no era correcto dar la lectura libre. Muy probablemente si la Iglesia pues, Católica quiere tener su propia interpretación. Lo cierto es que se votó por el no. El año pasado vuelve a recrudecer este problema, y es que darle a el poder al Estado de legislar en asuntos religiosos, que haya nuevamente 10 minutos en este caso, para que los chicos lean la Biblia y así aprendan principios morales que les ayude en su juventud. El punto es correcto? ¿No es correcto? ¿Puede un Estado lícitamente y con todo el apoyo de legislar en asuntos religiosos, que en este caso la motivación es buena, nadie la va a discutir? Un país que está flagelado por el vicio, las drogas, el crimen, y que hacer que esos niños que están desarrollándose tengan acceso al conocimiento de la palabra de Dios, pero que el Estado legisle al respecto, ¿será correcto? Es para un debate. Déjennos decir una opinión. El primer punto, la función de uno y otro, ¿cuál es? La función del Estado es meterse a promover la religión, o la religión es que, sabiendo cuál es su obra, que es promover la ética, la ley de Dios, meterse con el Estado para que el Estado promueva una ley que ayude entonces a la expansión de la religión. Uno y otro están allí al borde de la cornisa, en una unión que la Biblia va a amonestar como fornicación. Entonces, si tuviéramos que dar alguna respuesta, por lo menos provisoria, porque merece una discusión, es que cada cual conozca bien su función. Y el Estado sabe que tiene que atender la política y todos los crímenes y frenar esa ola de violencia, pero la religión, las iglesias cristianas, aún católicas, promover la difusión de la palabra de Dios sin intromisión o negación o privación del Estado, como ocurre en los países comunistas, donde no hay libertad de poder promover Biblia o reunirse en lugares donde se enseñe la palabra de Dios. Cada cual hacer lo suyo para que esto avance y poder frenar más la búsqueda de Dios en oración de parte de la Iglesia, no tanto del Estado, para que la gente vea que están absolutamente separados. Lógicamente, si hay propuestas mejores y mayores, va para discusión, pero eso es un problema real donde se está viendo la necesidad de promover la ley de Dios en un país devastado por el crimen. Tenemos una ley moral, la ley de Dios, sus mandamientos, que son promesas para el ser humano, para la vivencia, para la paz, para la buena armonía. En contra, y ahí es donde tenemos algo por delante, categóricamente, que si es necesario la imposición de leyes, normas que regulen a los hombres. Claro que sí, en términos de legislación civil, por supuesto, pero no en términos en la parte religiosa. Y aquí me llama la atención algo, hermano Sebastián, algo bien interesante en lo porvenir. ¿Qué es lo que se nos viene prácticamente? El hombre tiene y que está forzando una ley que se nos avecina. Ahora, eso es lo importante. Si vemos en la profecía, en Apocalipsis 14, verso 9, dice, aquí hay un mensaje, una advertencia de parte de Dios. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a la imagen, ¿qué es lo que dice? Recibe la marca en su frente o en su mano. Por eso es la importancia de este tema, mis hermanos, hablando precisamente de la marca de la bestia. Es tan importantísimo que realmente situación de las de los seres humanos en este momento, ¿no? ¿A quién vamos a adorar? ¿O es a Dios, el Dios creador de los cielos y la tierra? ¿O bien es el mismo impostor, ya que trae también un plan, podría decir, similar, porque lo podemos ver, él es el gran engañador, el gran usurpador? Pero teniendo en cuenta, mis hermanos acá presentes, el gobierno, vemos la gran decadencia que el mundo tiene hoy. Por lógica, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros en este momento? Y vemos la unidad.
es la palabra que se está manejando hoy, el concepto de unidad, de unidad precisamente. En la parte religiosa nosotros hablamos de una unidad ecuménica. Las religiones se están uniendo hoy en una sola religión, tal como Cristo lo dijo. Eso es una expresión allá afuera. También por otro lado vemos a los sindicatos, las uniones. Hoy más que nunca, por tener un gobernante como el que tenemos, según ellos, ¿qué es lo que hacen? Unámonos, ¿para qué? Las grandes fraternidades uniéndose. ¿Cuál es el sentido entonces, para hacer una conclusión, pastor? ¿Cuál es el sentido de llamar a esa unidad? Los diferentes grupos, el grito, unámonos para hacer frente. Pero la pregunta es, ¿eso será una gran solución en este momento? No, en absoluto. Al mirar la palabra de Dios, y gracias a Dios por la revelación del Apocalipsis que Dios nos dio, allí habla claramente que este es un plan que Dios se propuso que ellos ejecuten. Yo les voy a invitar a que leamos el texto, que este es el texto que nos va a guiar en este desarrollo como un norte, como una brújula. En el capítulo 17 de Apocalipsis leemos prácticamente la última parte. Versículo 17 en adelante dice: porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, que se pongan de acuerdo y que den su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Entonces, este es un plan que Dios ha previsto. Lo que entonces diríamos que esta es una nueva versión de la Torre de Babel. Por decirlo de una manera, la Torre de Babel 2. Es el fenómeno donde el mundo entero se está uniendo, pero al unirse uno se preguntaría, ¿está Dios en el medio? Tal vez alguien piense, bueno, están los dirigentes religiosos, hay una religión por aquí, otra religión por allá, pero en algunos de los videos que el Papa Francisco, él produjo, él tiene su equipo de gente que produce videos, hay uno donde habla de una unidad con diversos grupos religiosos, dura apenas un minuto, menos de 2. Donde aparece una dama, amistades de él, por cierto, una dama budista, alguien islámico, otro judío, un reverendo protestante, y están los cuatro allí hablando de qué es lo que ellos quieren. Pero ¿cómo podemos unirnos con tan diverso pensamiento y no unirnos en Cristo, que sea el que la esencia de nuestra unidad? La budista en un momento ella dice que ella conserva, quiere el amor, pero conservar su ídolo, y así cada cual. Dios no podría permitir que estemos unidos tan diversos en pensamiento y en la doctrina, en la verdad revelada en la Biblia. Esto es, no es que todos los caminos conducen a Roma. En Cristo todo camino a través de Cristo nos lleva al Padre. Así es la palabra de Dios. Por lo tanto, esta unidad que se está fomentando, mucha gente cree que es genuina, pero si está separado de Cristo, indudablemente estamos presenciando una segunda Torre de Babel. Una falsa unidad, un falso reavivamiento, en este caso espiritual. Aquí se habla, pastor, también de una marca, ¿verdad? Aparte, ¿a quién servimos? Se habla de una marca. Y aparte de una marca, justamente hay un subyugamiento.